¿Y cómo es la respuesta? ¿Sí, manos? Ah, a ver, todos me van a ayudar, ¿eh? Los zoológicos que existen en el Perú, desde el norte hasta el sur, y se los conocían todos. Él estaba muy contento, pero un día Manolo se enteró de que había otro tipo de zoológico. Sí, un zoológico que él no conocía, un zoológico que se llama Zoológico Verde. Y cada vez que yo diga Zoológico Verde y les muestre este lápiz de color verde, ustedes van a decir, ¡oh! A ver, Zoológico Verde. ¡Oh! Hasta que de pronto apareció un ave mágica. ¿Quieren conocer esta ave mágica? No, pues... sí, no, hace menos. ¿Quieren conocer a esta ave mágica? Sí. Acá está, no se preocupe, yo no puedo. ¡Ay, esta dama! ¡Chica, qué linda! Ella se llama Guía. Y se llama Guía porque ella guía a los viajeros que tienen el corazón con la pureza de los niños. Ahorita acabamos de ver la presentación de dos libros, ¿no? Exacto. El primer puesto en la Bienal de Poesía, Bichos y Bichotes, y el segundo puesto, el libro de los lápices mágicos. ¿Cómo fue, digamos, este proceso de esta elección de estos dos cuentos, digamos, infantiles? Bueno, te cuento, mira, el IBNA todos los años hace una convocatoria para autores peruanos, tanto para la Bienal de Cuento como la de Poesía. Estos dos autores se presentaron para la Bienal de Poesía y afortunadamente ganaron, y la verdad es que los libros son muy lindos, dirigidos para niños. Por ejemplo, Bichos y Bichotes cuenta las historias de todos los animalitos que viven en nuestra selva alta y baja. Y el libro de el libro de los lápices mágicos cuentan las historias de un duende que va haciendo travesuras. Estamos acá con nuestra Ana ahora, cuento favorito Maite Cortés. Acá está la presentación de dos cuentos organizados por la gente del IBNA. ¿Y cómo fue, digamos, que tuviste que adaptar estos dos cuentos a esta performance para niños? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso ha sido muy interesante porque yo trabajo con cuentos para niños, ¿ya? Y estos son poemas para niños. Entonces me parecía que todo era como más abstracto, más sutil, ¿no? Y por eso lo desarrollé como objetos, porque me parece que los títeres en su silencio de alguna manera están relacionados a esta abstracción, ¿no? Y por eso la propuesta fue con títeres, con objetos, ¿no? Con bastante silencio. Digamos que ha sido una cosa bien interesante porque digamos que los niños automáticamente se han empatado con los colores, con los juegos, incluso los adultos también, ¿no? O sea, has logrado que los adultos de una manera saquen sus niños interiores. Claro, o sea, la intención para mí de trabajar para público familiar, como yo le llamo, yo trabajo para la infancia, ¿no? Pero me interesa incluir a la familia, porque un niño no va solo a ver un espectáculo, un niño va con su padre, su madre, ¿no? Entonces me parece que me interesa integrar al papá y a la mamá, y la manera como yo integro al papá y a la mamá en un espectáculo es haciéndolo recordar a ese niño, a esa niña que lo habita, y que es tan importante que esté vivo en el adulto para que justamente pueda comprender al niño, ¿no? A la niña. Entonces por eso es que busco jugar con ellos, propiciar que participen, que no se sientan fuera que se integren, que jueguen, que recuerden su infancia. Bueno, es una alegría una vez más verte en el escenario, y nada, esperemos verte más seguidamente. Muchas gracias. Todavía tengo en mente cambiar algo, todavía hay algo.